A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Javier? En esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Javier, Valeria, Héctor, buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a comenzar discutiendo el escandaloso caso de los tráileres con casi 300 cadáveres que el gobierno de Jalisco abandonó en los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque. En este estado la violencia está desbordada y por ello la capacidad de la morgue está rebasada en un 400% según las autoridades. Dicen que contrataron tráileres para ayudar en la refrigeración de los cuerpos. Sin embargo, el mal manejo de los protocolos evidenció una crisis al interior de las dependencias responsables de atender a las víctimas y sus familiares. El caso es un escándalo nacional y ya rebasó fronteras tras conocerse que los contenedores deambularon por varias localidades con cientos de cadáveres en su interior. Este caso ya le costó el cargo al responsable del Servicio Médico Forense primero y después al fiscal del Estado. El gobernador Aristóteles Sandoval anunció ya que se construirá una cámara frigorífica para depositar los cadáveres que han sido identificados. Héctor, una historia verdaderamente macabra, pero que creo que nos retrata y nos dice mucho. Como dicen que la realidad es experta en símbolos, ¿no? En generar símbolos. Este es uno, yo creo. Es un símbolo impresionante del nivel macabro y por otra parte ridículo y burocrático y por otra parte trágico a que ha llegado la debilidad de toda la red de procuración y de impartición de justicia en México. Porque este asunto de los trailers viene de una ley o de un par de leyes que con buen sentido, por lo menos tratando de atender al problema grave de los desaparecidos y de la enorme cantidad de cadáveres que se entierran o se incineran sin haber sido identificados, estableció que no se procediera con rapidez a incinerar o a enterrar los cuerpos, sino que se conservaran durante un tiempo, creo que son 6 meses, en el estado en que fueron encontrados. Es una ley buena, pero como todas las leyes buenonas que hay en México, pues no traía su presupuesto correspondiente para que las autoridades pudieran construir las cámaras frigoríficas que ahora va a construir el gobierno del estado de Jalisco. Entonces, ahí tienes, digamos, en medio de todo una razón institucional que explica parte de esta cosa trágica. Una ley prevé algo que es positivo, no otorga los recursos que son necesarios para eso, la autoridad tampoco genera los recursos y de pronto está con 2 tráileres dando vueltas como si fueran, pues qué sé yo, es un símbolo increíble de la falta de desarticulación entre la ley y el procedimiento de las autoridades. Ahora, el problema de fondo de esto son los cadáveres. Sí, claro. A ver, en el año 85 empezaron una política de descabezar cárteles para que no fueran amenazas nacionales. Había entonces un cártel y un cuarto, el cártel de Sinaloa y un cuarto del cártel del Golfo. Han seguido esta política afirmada y multiplicada en el año 2006 a partir del gobierno de Felipe Calderón todos estos años. Consecuencia, hoy tenemos 2 cárteles grandes que se están peleando a muerte, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en Jalisco, y han producido más de 600 muertos, más de 1000 muertos en lo que va del año, y además tenemos 280 bandas por todos lados. Bueno, yo creo que ya sería hora de tomar seriamente el problema de que esta estrategia no hace sino generar tráileres, sí, símbolos de la matanza y de la absoluta incapacidad de la estructura burocrática para manejar ese problema. Jorge, ¿cómo ves tú este tema? ¿Qué te dice?
Mira, en primer lugar, Javier, vale la pena recordarlo, aunque yo creo que a estas alturas todos los mexicanos lo sabemos, pero todas las personas que nos ven en África, en Asia, en Australia, quizás no lo tengan claramente identificado. Guadalajara es la segunda ciudad del país. Todo esto sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y es una ciudad muy próspera. Jalisco es por población el tercer estado ya de la República, con un padrón electoral superior al de Veracruz, y es un estado rico en cuanto a la agricultura, en cuanto al turismo e incluso en cuanto a la industria. No es un estado de grandes empresarios, pero es un estado de una amplia clase media. Es decir, esto no está sucediendo en Guerrero, no está sucediendo en Chiapas o en Oaxaca, está sucediendo en la parte globalizada, entre comillas, moderna, entre comillas, próspera, entre comillas, de México. Me parece que es un primer punto que hay que subrayar. Segundo lugar, yo por lo menos diría, Javier, yo no tengo claras muchas cosas. Yo no entiendo, por ejemplo, si estos cadáveres llevan 2 años dando vueltas o han ido rotando los cadáveres durante 2 años, pero no son los mismos. Luego, supongo que ninguno de ellos ha sido identificado, porque de haber sido identificados, como decía Héctor, ya hubieran sido incinerados o enterrados. Pero también, ¿por qué si son 6 meses, por qué llevan ambulando 2 años? En tercer lugar, tampoco termino de entender la dificultad que en una ciudad relativamente rica y en un estado próspero no se ha podido avanzar más en lo que podríamos llamar el macheo de listas de nombres de desaparecidos y cadáveres no identificados. Uno de los grandes pendientes que deja el gobierno de Peña Nieto y que en teoría había prometido avanzar en ello era ese proceso de macheo, de compatibilización. Es decir, tomar la lista que le entregaron, según la subsecretaria de Derechos Humanos de finales del gobierno anterior, unos 30,000 desaparecidos por un lado, y por el otro lado una enorme cantidad de cadáveres como estos, los de las fosas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, para avanzar en el caso de los desaparecidos. Nada de eso sucedió. Huelga decir que Peña y su gente no nos van a decir cuántos macheos pudieron hacer. Probablemente poquísimos, si es que alguno, pero poquísimos. En todo caso, no se van a molestar en contarnos. Pero sí, estas dudas, pues a mí transforman el símbolo del que habla Héctor, que es absolutamente real, en algo, pues ya es el pozolero segunda parte, ¿no? Yo creo que entre los trailers y el pozolero, pues tenemos ya 2 símbolos muy importantes, muy emblemáticos. Sin lugar a dudas, para mí otro de los simbolismos aquí involucrados es uno que tiene que ver con indiferencia. Yo me acordé de barcos de migrantes flotando en el mar porque ningún puerto los acepta. Es decir, hay una enorme indiferencia también respecto a esas cosas. O trailers o barcos llenos de basura ahí flotando porque nadie se quiere hacer cargo de qué hacer con eso, cómo resolver ese problema, ¿no? Para mí también es un retrato de la indiferencia total ante un problema muy real, ¿no? Las ganas que todos tenemos de no ver lo que está pasando, de ver en otra dirección, de no asumir esa realidad y lo que implica esa realidad desde a nivel presupuestario hasta a nivel humano, ¿no? Valeria. Eso es justo lo que quería comentar, porque sin duda, como bien decía Jorge, Jalisco ha sido uno de los estados que más ha crecido económicamente en los últimos años. Todos sus indicadores económicos van bien. Estoy de acuerdo con esta ley que no permite incinerar. O sea, son buenas intenciones, sí. Tiene una razón de ser. Lo que me tiene helada de este tema es la normalización de la tragedia a la que ya llegamos, ¿no? Hay 2 tráileres apilados con cadáveres adentro, con ningún protocolo en el tratamiento. La gente pasaba por encima de los cadáveres, entran unos, quitan otros. Nadie sabe ni quiénes son, ni cuánto tiempo llevan ahí. Al principio no sabíamos ni los números, porque primero era un tráiler, decían, no, son 200, no, son 157, luego apareció otro, no, en realidad son 2, hay 400, no, son 300, o sea, no sabemos nada. Es increíble la normalización de la tragedia que estamos haciendo, y esto es
en un estado. Y voltemos a ver lo que está pasando en Veracruz, con esta fosa donde pues cada vez se encuentran más cuerpos, donde ahora no es únicamente, también hay niños, ¿no? Cuerpos de ay, es horrible decirlo, ¿no? Ropa de niños, y no sabemos nada más. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Esa es como mi pregunta y mi preocupación de país. ¿Dónde está la normalización de la violencia? Que ya ni esto, o sea, esto ha sido una nota, sí, recurrente, sí, primeras planas. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobernador de Jalisco? Salió a anunciar con bombo y platillo que ya van a construir una nueva cámara mucho más grandota con capacidad para 300 cadáveres, ¿no? Entonces, la respuesta es presupuestar. Entonces, yo no entiendo qué nos está pasando como país, porque siento que el deterioro, y no sé si sea solamente lo que decías, Javier, de preferimos no ver, o quizás ya vimos tanto, no sé qué nos está pasando, me parece que como sociedad nos estamos degradando a niveles que no me gustan nada. Bueno, Ahora, me parece que una de las cosas que tendría que pasar con esto es que no se normalizara. Por supuesto que sino no. que tuviese una serie de consecuencias. El gobierno electo no tiene ninguna responsabilidad en esto, absolutamente ninguna. Pero me parece que debería plantearse seriamente, estudiar este asunto y darle una respuesta como una prioridad, porque no solo pasa en Jalisco, es una situación que sucede en todas partes y realmente no tenemos en este momento más que la política que se está aplicando. No hay una revisión de esa política, no hay una propuesta de una nueva política por parte del gobierno electo, y me parece que sería una buenísima ocasión para sentarse a pensar realmente qué van a hacer. Un aspecto es sin duda el aspecto presupuestal. ¿Y de qué manera? Lo planteó muy bien en un artículo Alejandro Ope, en donde vamos encontrando que mientras que los homicidios intencionales en Jalisco han crecido 52% entre 2014 y 2017, el presupuesto del Instituto de los Penales, el presupuesto de la PGR disminuyó 12.8% en términos reales. Y el de los servicios periciales en Jalisco subió, creo que 2%. Hay solo 1,000 peritos en la PGR capaces de hacer este tipo de trabajo forense. Y México en general invierte 0.8% del PIB en seguridad y procuración de justicia. Colombia invierte el 2.2%. Concluye Alejandro Ope, tenemos la justicia que pagamos. Sí es un asunto de conmoción moral, es un asunto de sacudir la conciencia nacional, pero es un asunto de meterle dinero. Es un asunto que tiene que venir atado a las prioridades presupuestarias del próximo gobierno. Ahora, estando de acuerdo con que si hay una dimensión presupuestal, además de la moral, etcétera, también sabemos que el presupuesto relacionado al tema de la seguridad pública ha aumentado mucho en términos nacionales, en términos generales, y la pregunta es en qué se ha gastado. Igual sigue siendo menos de lo que debería de haber. A nivel país, México desde 2008 gasta cada vez más, ha gastado cada vez más en el tema de seguridad pública. La pregunta es en qué se ha gastado, porque no solamente creo yo es un tema de falta de presupuesto, sino también de gasto equivocado, mal gasto, mal asignado del presupuesto que se ha gastado. Yo creo que son los dos problemas. Jorge. Sí, a ver, dos cosas. Primero, Javier, no estoy seguro que se haya gastado más en términos reales a lo largo de estos 12 años de guerra. No estoy absolutamente convencido de eso. Valeria, que conoce los datos 1000 veces mejor que yo, tal vez, si no hoy, quizás en 8 días nos pueda ayudar en esto, pero la impresión que tengo es más bien la que sugiere Ope, citado por Héctor, que el presupuesto global de seguridad como porcentaje del PIB o se ha mantenido estable o incluso durante
durante los años de Peña Nieto ha disminuido, probablemente por razones que tengan que ver con la sucesión presidencial y los pleitos con Osorio Chong durante el sexenio y todo lo que se quiera. En segundo término, a mí sí me gustaría que empezáramos a reflexionar con más seriedad en la comentocracia y en la academia de gente más especialista que yo, por lo menos en estos temas, ¿qué es peor que el pozolero y los trailers? Porque siempre dicen, bueno, es que si Calderón no hubiera hecho esto o si Peña no hubieran hecho esto otro, estaríamos mucho peor. ¿Cómo qué se les ocurre, por ejemplo? Porque a mí no se me ocurre algo mucho peor que el pozolero o los trailers, pero a lo mejor a alguien más sí. Pero me gustaría saber qué es lo peor. Que es que el narco se adueñaría de los pueblos de los altos de Jalisco y del sur, de la costa sur. Pues tengo entendido que ese es el caso y no me parece especialmente preocupante mientras no haya trailers. Los trailers son producto de este pleito entre cárteles que dice Héctor, pero la pregunta es ¿por qué hay ese pleito entre cárteles? Y así sucesivamente. Es decir, ¿a dónde está el peor escenario que justifica o viabiliza o neutraliza a los trailers? Yo no lo veo, pero en fin, seguramente algún especialista genial sí lo vea, que nos platique cuál es ese peor escenario. Sí, para precisar, según yo el artículo, el editorial de Alejandro Ope excluye gasto en Fuerzas Armadas. Sí. Entonces habría que ver el global que incluye Fuerzas Armadas, pero Jorge, prometo que para la próxima haré mi tarea y buscaré ese dato para tenerlo. Pero el presupuesto que no está funcionando es el de las Fuerzas Armadas. Porque es el presupuesto que está en el campo y tiene estas consecuencias. Bueno, por eso yo digo que no es solamente un tema de menor presupuesto que el deberíamos de asignar al tema, sino que el que sí se asigna de una manera tal vez incorrecta. Pero déjame decirte los datos para Jalisco. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del escándalo, entre 2014 y 2017 disminuyó en su presupuesto 2% en términos reales. Perdón. No. Y sus muertos crecieron en 54%. O sea, yo creo que desde luego que hay un tema presupuestal. Por supuesto que hay un tema presupuestal, pero y el tema presupuestal no es únicamente en cantidad de dinero, ni en montos. O sea, creo que tiene que haber eficiencia y un montón de cosas. El problema aquí es que si pensamos que solo se resuelve por la vía presupuestal, estamos atorados, porque vamos a tener exactamente la misma discusión para cuestiones educativas, para cuestiones de salud pública, y no vamos a poder resolverlo porque no vamos a encontrar a quién quitarle recursos del presupuesto para aumentar el presupuesto de todas las demás áreas. Entonces, creo que tenemos un presupuesto, cada año cambiará, veremos qué pasa con el presupuesto que se presente en diciembre de este año, para el año que entra, pero de cualquier manera no se va a resolver solo con dinero. Eso es lo que a mí me preocupa, que yo no veo una estrategia por parte de nadie, ¿no? A pesar de que puede haber exigencias para más presupuesto y más cámaras de refrigeración, y ya contrataron a 19 peritos forenses adicionales, a pesar de todo esto, parece ser que no nos damos cuenta que estamos rebasados y tenemos que pensar en algo más allá del presupuesto, sin olvidar el presupuesto. Sí. Pero el presupuesto, pues al final del día es una bolsa limitada en la que todos van a querer un poco más, porque siempre pasa. Entonces el tema es cómo vamos a resolver este problema. Yo diría que esto fue un tema de la elección. Se ganó y se perdió esta elección en parte por el tema de la violencia. Ahora, curiosamente, se ganó y se perdió esta elección por ese tema sin un debate sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal. ¿Y qué hacer? Y sin una estrategia planteada. Hay una actitud del ganador que es distinta, eso sin lugar a duda creo yo. Y qué bueno que hay una actitud distinta, pero de esa actitud a una estrategia falta mucho. Y lo que se necesita es una estrategia, obviamente, ¿no? Eso es lo que yo creo que estamos echando de menos, porque es suficiente escándalo, como dice Jorge. Es imposible imaginar algo más desastroso, más macabro, más revelador del desajuste, de la violencia primero, de la violencia.
del desajuste institucional, de la falta de coincidencia de las leyes con los presupuestos, de los presupuestos con las acciones efectivas que lo aplican bien. Es imposible una metáfora más potente y más macabra. Bueno, pues queremos tener una propuesta de cómo vamos a atacar esto. Claro. Ese De es el verdad, punto. de verdad, Ese es el punto. incluye presupuesto, incluye voluntad política, pero no basta con que el presidente se ocupe, porque esto que está sucediendo con los trailers no tiene nada que ver con el presidente actual, ni con el presidente electo, ni con Calderón, tiene que ver con el pequeño desastre de Jalisco, que es el lugar, los estados son los que se ocupan de los homicidios, en la ley, en este país. No es la federación la que se ocupa de los homicidios, son los estados. Entonces, está sucediendo en donde está el responsable es el gobierno del estado de Jalisco y sus distintas instituciones. Bueno, necesitamos una solución federal y una solución local, una solución estatal. Y a ver si llega de verdad un poquito, porque hasta ahora lo que tenemos, y es un poco la actitud del nuevo gobierno, es que lo van a resolver desde el lado federal. Mucho pueden resolver desde el lado federal. Pero si no se resuelve en el ámbito local, esto no va a ser más que a multiplicar los pozoleros y los tráileres y quién sabe qué otra cosa se le pueda ocurrir a la realidad, ¿no? Sí, pues sí, en fin, es un caso que creo que nos retrata, el problema. Y que mal salimos y que hay que atender, sin lugar a duda. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos para hablar sobre las consultas populares como una herramienta democrática. ¿Qué tanto sirven? ¿Cuándo sí, cuándo no? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.